Buenas, mi nombre es Andrés Varelo, estudiante de la Universidad de Pamplona, y este video es con el fin de explicar la solución de un sistema mecánico y un sistema eléctrico a partir de ecuaciones de estado. Se realiza para la asignatura Modelado e Identificación de Sistemas. Pues se va a dar la solución del sistema y posteriormente se va a representar mediante eh, matriz, y además se va a hacer la representación en diagrama de bloques. Para el primer sistema se tiene el siguiente el sistema mecánico, el cual está compuesto por un resorte 1, un resorte 2, un resorte 3, dos masas y un amortiguador. Se aplica una fuerza externa de izquierda a derecha. Y para empezar la solución, se debe hacer la sumatoria de fuerzas en cada bloque. Inicialmente, para el bloque 1 tenemos que considerar que este bloque tiene un resorte sujeto a la pared, y pues cuando se aplique esta fuerza externa, este resorte, al estar atado a la pared, K1 va a ser una fuerza de restauración contraria al movimiento, y a su vez esta fuerza de restauración va a ser contrarrestada por la fuerza que ejerza el bloque 2 y el amortiguador en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza externa se aplica y las demás fuerzas irían saliendo, haciendo como una especie de lucha de fuerza para generar el movimiento en el bloque. Para el bloque 2 se tiene que el curso del movimiento continúa, y pues la dirección de las fuerzas de K2 y B2 se realizan de izquierda a derecha, entrando hacia el bloque, impulsándolo hacia la pared. Pero cuando este se impulsa hacia la pared, se encuentra con el, con el resorte K3, quien pues al estar sujeto a una pared generará su respectiva fuerza de restauración en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, las dos fuerzas de K1, de K2 y B entrarían, y las de K3 de igual manera entrarían. Vemos que de manera más óptima la sumatoria de fuerzas para el bloque 1 sería la fuerza externa entrando, la fuerza del resorte 1 en sentido contrario al estar sujeto a la pared, la fuerza de la masa 1, que es como la fuerza característica del bloque, la cual está definida como la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. Y tenemos que a su vez la fuerza del bloque 2 y la del amortiguador van en sentido contrario a pues las fuerzas K1 y la fuerza M1, tirando el bloque en sentido contrario. Tenemos que solo entraría la fuerza del bloque 1 y saldría la fuerza externa. Por lo tanto, la ecuación 1 se define mediante masa por aceleración, que sería la fuerza característica del bloque, la fuerza que ofrece el resorte 2, que vemos que tiene como referencia a el bloque 1. Como el bloque 1 es la referencia, se toma x1, que es el desplazamiento del bloque 1, menos x2, que sería el desplazamiento del bloque 2, se tiene como referencia. Mientras eh, que para el amortiguador se tiene la constante de amortiguamiento con las mismas consideraciones, x1 menos x2, pero en este caso sería derivada, ya que la ecuación característica de un amortiguador es la constante de amortiguamiento por la velocidad. Y tenemos que el resorte 1, al estar sujeto solamente a la pared y no tener un bloque externo atado, solo se denota mediante K1 por X1, porque solo tiene incidencia sobre el bloque 1. Y esto va a ser igual a la fuerza de externa que se aplica al bloque. Para el bloque 2 se tiene que la sumatoria de la fuerza sería, como sigue el curso, se dijo anteriormente, sería FK2, que entra porque el bloque se mueve porque el sistema se mueve de izquierda a derecha,
y FB también continúa en este sentido. Y vemos que estas fuerzas serían entrantes a este bloque. Y además la fuerza de la masa 2, que es la característica de esta, pues seguirá el mismo curso que tiene el movimiento. Además, la fuerza que ofrece el resorte 3 será recíproca debido a la pared. Por lo tanto, iría en sentido contrario, pero también iría entrando pues el bloque iría contraria a la dirección del movimiento. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas sería todas las fuerzas, digamos, aquí tenemos la fuerza característica del bloque por la fuerza que ofrece nuestro resorte 2, pero vemos que ahora nuestra referencia es X2 y nuestro bloque adyacente es X1, por lo tanto el signo negativo iría para X1. Y aquí se hace la misma consideración, se considera la velocidad 2, pero la velocidad 1 sería la que tiene signo negativo. Y se hace similar al bloque, al resorte 1, donde se tiene que, al estar solamente a la pared, su expresión característica sería igual a K3, que es la constante por el desplazamiento 2, porque solo está haciendo acción sobre el resorte 2, sobre la masa 2. Y para las variables de estado se usa la sustitución de variables, se va a tomar en términos de unas variables llamadas z. Z1 va a ser igual a x1, Z2 va a ser igual a x1', Z3 sería igual a x2 y Z4 sería igual a x2'. Se tiene que las variables de estado son aquellas que involucran una derivada, por lo tanto nuestras variables de estado serán x1' y x1', x2' y x2', donde la primera denota la velocidad porque es la primera derivada de la posición y la segunda la aceleración que posee el bloque. Para despejar x1 se considera la ecuación 3. Nos dice que z1 es igual a x1. Si se deriva esta, se puede obtener una expresión de x1 derivada de la velocidad en función de z1 derivada, pero se tiene que x1 derivada de acuerdo a la ecuación 4 es igual a z2. Por lo tanto, nuestra primera solución es que nuestra variable de estado x1 va a ser igual, x1 derivada va a ser igual a z2. Para despejar x1 derivada, la segunda derivada de x1 que equivale a la aceleración del bloque 1, se toma la ecuación 4. Se deriva para obtener una expresión para la segunda derivada. Se tiene que z2 derivada va a ser igual a la segunda derivada de x1 y no se puede despejar de manera sencilla, por lo tanto se toma la ecuación 1. Recordando esta ecuación sería igual a esta que vemos aquí, y esta ecuación vemos que tiene el término x1 segunda derivada. Por lo tanto, a partir de esta ecuación se va a despejar como se ve en esta expresión, donde la fuerza queda positiva y todas las demás componentes del resorte y del amortiguador quedan negativas. Posteriormente se realiza la separación de los cocientes. Obteniendo esta suma, esto se realiza para un mayor entendimiento y poder hacer la representación matricial de una manera óptima. Vemos que aquí se reemplazan las variables de estado. X1 vimos anteriormente que es igual a Z1. Y aquí cumple la misma condición. X2 igual a Z3, X1' es igual a Z4 y X1' es igual a Z2 y X2' es igual a Z4. Y ya tendríamos la representación en variables de estado de nuestra segunda expresión, que es la aceleración para el bloque 1. Y si aquí agrupamos un poco mejor, obtenemos que podemos agrupar sumando las que tienen términos semejantes, sumando el valor que tiene los que tienen Z1, por ejemplo, que se encuentran dos valores, y las demás, como tienen una sola expresión, se dejan igual, pero se organizan. Vemos que tenemos Z1, Z2, Z3 y Z4 en el orden respectivo. Para la velocidad del bloque 2 se hacen las mismas consideraciones.
se toma Z3, que es igual a X2, y se deriva hasta en la ecuación 5. Derivando se obtiene que Z3 es igual a la segunda derivada a la derivada de X2. Y expresando X2' en función de las variables de estado, se tiene que Z4, de acuerdo a la ecuación 6, es igual a X2 derivada. Por lo tanto, tenemos que la velocidad del bloque 2 va a ser igual a la variable de estado Z4. Para la segunda derivada de X2 o la aceleración del bloque 2, se toma la ecuación 4. Se deriva esta ecuación y pues se obtiene la expresión para la segunda derivada de X2 en función de Z4 derivada. Pero se pasa lo mismo que con la segunda derivada de la posición del bloque 1. Tenemos que tomar en este caso la ecuación 2, que es la que involucra la segunda derivada de X2, y también despejarlo. Vemos aquí tenemos el despeje de la ecuación y posteriormente se realiza la separación de los de, de los cocientes, obteniendo de manera más explícita las variables de estado. Luego se realiza el reemplazo y se reemplaza de igual manera como se hizo en el caso 1, X2 igual a Z3, X1 a Z1, X2 es igual a Z3 de nuevo, X1 derivada es igual a Z2 y X2 derivada es igual a Z4. Se organiza en función de las variables de estado en orden para que quede Z1 inicialmente, luego Z2, luego Z3, y aquí tenemos Z4, y esta es nuestra ecuación número 10, que es nuestra segunda variable de nuestra representación en variables de estado de la segunda derivada de X2 o la aceleración del bloque 2. Bueno, con respecto a la representación matricial, se tiene que recordar que la ecuación 1 y la ecuación 2, las cuales están denotadas mediante estas expresiones que vemos aquí debajo, que están señaladas mediante el clic, y tenemos la expresión para X1 y para X2. Nuestra matriz se da de la siguiente manera. Tenemos que la primera, que es X1 derivada, sabemos que Z1 derivada, que es igual a Z2. Vemos como lo obtuvimos en la expresión, que la X1 derivada es igual a Z2. Por lo tanto, sabemos que esto es esta matriz representa un producto que sería sumando columna 1 con fila 1, columna 2 con fila 2, columna 3 con fila 3, columna 4 con fila 4 para cada fila. Y obtenemos que pues para esta expresión obtuvimos que X1 derivada es igual a Z2, por lo tanto solo se tiene representación para Z2 y las demás irán iguales a 0. Tenemos que, por ejemplo, para la segunda ecuación, que es Z2 derivada, que es igual a la segunda derivada de X1, obtenemos que, por ejemplo, primeramente lo que acompaña a Z1 es igual a menos K1 más K2 sobre M1, que esta expresión nos acompaña a Z2, es igual a menos B sobre M1, y lo que acompaña a pues Z3 es igual a K sobre M1, y lo que acompaña a Z4 es B sobre M1. Y ahí se realiza también para las demás. Aquí tenemos, por ejemplo, que Z3 derivada es igual a Z4. Y aquí vimos que para los primeros tres términos, que serían estos tres de aquí, es igual a 0. Y para los otros sería igual a 1. Y se aplica lo mismo para esta ecuación. K2 sobre M2 acompaña a Z1, B sobre M2 acompaña a Z2, menos K1 más K2 sobre M2 acompaña a Z3, y
Para la salida se tiene que recordar que la salida corresponde a x1 y a x2, que es el movimiento o desplazamiento que se genera en los bloques. Por lo tanto, nuestra salida está definida como x1 igual a z1 y va a estar en términos de las variables de estado sustituidas. Tenemos que x1, que es esta fila, solo tiene componentes en z1, las demás componentes z2, z3 y z4 son iguales a 0. Y para z3 tenemos que solo tiene, para x2 tenemos que solo tiene componentes en z3. Vemos aquí, y por lo tanto serían 0 todos los términos z1, z2, z4 a excepción de z3. Para la representación en diagrama de bloques tenemos que considerar inicialmente las ecuaciones 1 y 2 y despejando se realiza el despeje de pues la respectiva aceleración del bloque, que es masa 1 por aceleración 1, que está denotada por la segunda ley de Newton. Para armar este bloque se va a realizar un ejemplo primero para este sumador. Este sumador vemos que tiene como resultado m1 por la aceleración x1. Para obtener las otras componentes se realiza una multiplicación por una ganancia de 1 sobre m1 para obtener la aceleración, se integra a su vez para obtener la velocidad y se integra para obtener la posición. Vemos que aquí está primero entrando con signo negativo menos k1 por x1. Por lo tanto, se toma aquí una variable llamada, pues, se toma x1, que saldría de este integrador, se aplica la ganancia de k1, se multiplica y entraría al negativo de este sumador. Vemos que aquí sería menos k2x1. Se toma k2 y se toma x1 de la misma parte que para esta ganancia, sino que ahora se multiplica por k2 y entraría igualmente a el negativo. Y tenemos que para destruir este paréntesis tendríamos menos k1 por menos x2 sería menos k2 por x2, por lo tanto se toma x2 de el segundo bloque o del segundo sumador, se multiplica por k2 y ahora entraría a un bloque pero positivo, porque este sería menos por menos más. Y lo mismo se realiza para este menos b o por x1' se toma aquí x1', aquí no se toma ya x sino la velocidad, sería la velocidad multiplicada por una constante b y entraría a un negativo del sumador. Y para aquí también se cumple lo mismo de que sino que solo se toma la segunda derivada pero de la posición 2, porque menos por menos es más, se multiplica por una ganancia de igual manera b y pues se entra a un bloque sumador positivo. Para este bloque se realizan las mismas consideraciones. Por ejemplo, tenemos que aquí tenemos x2 multiplicado por k3, sacamos la constante k3 y la multiplicamos por x2 y entraría a el negativo. Tenemos que menos k2 por x2 se multiplicaría de pues la misma forma. Ya tenemos ese componente. Primero lo ingresamos al bloque 1 con signo positivo y ahora entraría al sumador 2 con signo negativo, pero se puede sacar la misma ganancia, la misma derivación. Y acá se realiza lo mismo, menos k2 por x1. Ya tenemos aquí k2 por x1, sino que ahora lo ingresaríamos al segundo sumador. Para la simulación del sistema mecánico se tomó el sistema que se encontró con diagramas de bloques y se le aplicaron ganancias arbitrarias. Se tomó una ganancia grande de realimentación y unas ganancias de 1 sobre m1 grande, lo cual denota una masa pequeña. Esa masa pequeña hace que el sistema responda de la siguiente manera, lo cual es lógico, ya que al aplicar el impulso el desplazamiento empieza a aumentar y a medida que pasa el tiempo este se empieza
pues a atenuar, haciendo que el sistema vuelva al reposo. Esto lo tenemos para x1, que es el desplazamiento 1, mientras que para x2 tenemos lo mismo, sino que un desplazamiento un poco más grande. Pero de igual manera empieza a, pues, a moverse, a oscilar de manera periódica, pero atenuando su valor hasta volver al reposo. Ahora se explicará el sistema eléctrico, el cual consiste en un circuito compuesto por dos mallas y que posee, pues, 5 variables de estado. Tenemos el voltaje en el capacitor 1, la corriente 1, el voltaje en el capacitor 2, la corriente 3 y el voltaje en el capacitor 3. Aquí sacamos los respectivos voltajes, que sería VR1, VC1, VL1, VR2, VL2 y VR3. Se nombran las mallas y se nombran las corrientes de los nodos. Sería X1, entraría este nodo y saldrían I1, entraría este nodo y saldría I2 con I3. Posteriormente se escribirá la ecuación de cada componente. Tenemos que BR1 se define por ley de Ohm, que sería I1 por R1. El capacitor no se define propiamente el voltaje, sino que se define en función de la corriente. Definimos la corriente I1 como C1 por dBc1 sobre dt. BL1 sí sería el voltaje en la bobina 1, denotado por la bobina y la derivada de la corriente, el cambio en la corriente. Para el capacitor 2 se hace de igual manera que el capacitor 1. El resistor 2 ahora estaría haciendo I3 por R2 y la bobina 2 se denota mediante el valor de su inductancia por la segunda derivada de la corriente I3. Y tenemos además que el capacitor 3 se define de igual manera que el capacitor 1 y el capacitor 2. Las ecuaciones de malla las definimos mediante la malla 1 se define como E, que es nuestro voltaje de entrada, es igual a BR1 más BC1 más BL2 más BL1, que son todos los voltajes de los componentes que están aledaños. Y tenemos que para la malla 2, BC2 es igual a BR2 más BC3 más BL2. Tenemos de la ecuación de dos nodos de que I1 es igual a I2 más I3. Y que nuestras variables de estado son BC1, BC2, BC3, I1 e I3. Posteriormente se van a esperar las variables de estado. Se parte, por ejemplo, de BC1. De BC1, tomando la ecuación 2, se define como I1 sobre C1. Y por dBc1 de t se despeja pasando a dividir C1, que tiene que dBc1 es igual a I1 sobre C1. Pero esto ya es una variable de estado. Por lo tanto, ya I1 es una variable de estado, por lo tanto ya tenemos dBc1 en función de las variables de estado. Ahora aplicamos para dBc2, donde se toma la ecuación 4. Se aplica lo mismo. I2 es igual a C2 por dBc2 de t. Y ahora se pasa a dividir C2, pero I2 no es una variable de estado. Por lo tanto, se realiza el reemplazo de 10 en 12. La ecuación 10 nos dice que I2 es igual a I1 menos I3. Y separamos los cocientes y tenemos que ya está representada en variable de estado de BC2 de 3. I1 que es la corriente 1 e I3 que es la tercera corriente sobre C2. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Para la tercera se aplica lo mismo para dBc3. Se toma la ecuación 7 y se pasa a dividir C3 y tenemos la conveniencia de que I3 ya es una variable de estado y por lo tanto no se debe hacer ningún reemplazo como en el caso anterior. Ahora con respecto a las bobinas, se va a tomar para DI1 de T, se toma BL1 es igual a L1 igual a DI1 por DT, que es nuestra ecuación 3. Se pasa a dividir de L1 y nos queda que DI1 de T es igual a BL1 sobre L1. Y BL1
se reemplaza por su equivalencia en la ecuación 8, teniendo que BL1 es igual a E menos BR1 menos BC1 menos BC2 sobre L1. Y tenemos que E es la salida, no hay problema. BC1 es variable de estado y BC2 también, pero BR1 no lo es. Pero tenemos por la ecuación 1 que I1 que BR1 es igual a I1 por R1 y se reemplaza obteniendo I1 que sí es una variable de estado. Se separan de igual manera, eh, se separa este cociente obteniendo E sobre L1 menos I1 sobre L1 por R1 menos BC1 sobre L1 menos BC2 sobre L1. Y esta sería nuestra nuestra segunda ecuación para DI1 de t en función de las variables de estado. Para DI3 de t, la cual contiene pues la bobina 2, se tiene que el despeje para esta variable de estado se realiza en función de la ecuación 6. Se toma L2 igual a L2 por DI3 sobre DT, se pasa a dividir L2 y se tiene que L2 sobre L2 es igual a DI3 sobre DT y se reemplaza BL2 en función de la ecuación 9. Esta ecuación 9 nos dice que BL2 es igual a BC2 menos BR2 menos BC3. A partir de esto vemos que aún no tenemos todas las variables en ecuaciones de... Por lo que se toma el valor de BR2 a partir de la ecuación 5 que nos dice que BR2 es igual a I3 por R2 e I3 ya es una variable de estado. Y de esta manera se obtienen todas nuestras ecuaciones en términos de variables de estado. Tenemos BC2 sobre L2, I3 por R2 sobre L2 menos BC3 y con respecto a la salida se tiene que nuestra salida es BC3, pero BC3 es igual a pues BC3, valga la redundancia, y ya está en variables de estado, por lo tanto no es necesario hacer ningún despeje. Para la representación matricial tenemos primeramente las ecuaciones aquí que hemos obtenido y vamos a empezar a expresarlas. Por ejemplo, tenemos que dBC1 que corresponde a BC1 es igual a 1 sobre C1. Entonces, tenemos que eh, esta solo está en términos de I1 y I1 es nuestra cuarta fila. Por lo tanto, en nuestra cuarta columna irá esta expresión y ahí se realiza para todas. Por ejemplo, aquí tenemos que dbc2 de t tiene dos componentes que es 1 sobre C2 para I1 y menos 1 sobre C2 para I3. Y para este se aplica el mismo caso que para el primero, que está en función de I3. Tenemos que I3, que dbc3 de t es igual a 1 sobre C3 que multiplica, que está en esta fila, el cual está multiplicando solamente a este. Y los demás términos serían iguales a 0. Y para DI1 de t tiene el caso particular de que este es el que tiene más términos y que tiene nuestro voltaje de entrada. Tenemos que se define como menos R1 sobre L1 para I1 menos 1 sobre L1 para BC1 que sería el primero, y tenemos que se define como menos 1 sobre L1 para BC2 también. Entonces ahí se define de esa manera y sería sumando más se le sumaría la tensión que ofrece nuestra fuente, que sería 1 sobre L1 por E, que este término es sobre L1. Y para la salida tenemos que solo está definida en términos de BC3, por lo tanto sería toda una matriz llena de ceros, a excepción de la tercera columna que equivale a BC3 representada por la tercera fila. Con respecto a pues
la simulación y respectivo armado del diagrama de bloques para el sistema eléctrico, tenemos que considerar las ecuaciones que hemos encontrado anteriormente. Tenemos que eh, este sistema está compuesto por 5 ecuaciones, las cuales están descritas mediante estos sumadores. Aquí vemos que tenemos solo 3 sumadores porque este término y este término sería muy redundante poner un sumador, ya que incluyen solo una componente o una variable de estado. Para armar este diagrama tenemos en cuenta, como en el sistema mecánico, la las ecuaciones. Tenemos que DI2 dt, que sería, bueno, DI1 dt, que sería la salida de este sumador, tiene entrando la tensión E, que en este caso es una entrada de paso. Tenemos que para este caso entraría I1 por R1 sobre L1. Se pone la ganancia de R1 sobre L1 y se retroalimenta esta salida colocando un integrador. Este integrador va a hacer que de I1 de t se convierta en I1. Posteriormente vemos que también entra BC1 sobre L1 y tenemos que partimos desde 1 sobre L1, que es la ganancia que necesita BC1. Lo estimamos aquí va a estar BC1. Ponemos un integrador porque estaría entrando de BC1 de t, pero de BC1 de t a su vez está compuesto por I1 sobre C1. Entonces sacamos I1, que ya la tenemos conocida o ya la hemos hallado anteriormente, y ponemos I1 multiplicando por una ganancia de 1 sobre C1 y obtendríamos que 1 sobre C1 es igual a dBc1 de t. Al integrarse saldría BC. Con respecto a la simulación y respectivo armado del diagrama de bloques para el sistema eléctrico, tenemos que considerar las ecuaciones que hemos encontrado anteriormente. Tenemos que este sistema está compuesto por 5 ecuaciones, las cuales están descritas mediante estos sumadores. Aquí vemos que tenemos solo 3 sumadores porque este término y este término sería muy redundante poner un sumador, ya que incluyen solo una componente o una variable de estado. Para armar este diagrama tenemos en cuenta, como en el sistema mecánico, la las ecuaciones. Tenemos que DI2 dt, que sería, bueno, DI1 dt, que sería la salida de este sumador, tiene entrando la tensión E, que en este caso es una entrada de paso. Tenemos que para este caso entraría I1 por R1 sobre L1. Se pone la ganancia de R1 sobre L1 y se retroalimenta esta salida colocando un integrador. Este integrador va a hacer que de I1 de t se convierta en I1. Posteriormente vemos que también entra BC1 sobre L1 y tenemos que partimos desde 1 sobre L1, que es la ganancia que necesita BC1. Lo estimamos aquí va a estar BC1. Ponemos un integrador porque estaría entrando de BC1 de t, pero de BC1 de t a su vez está compuesto por I1 sobre C1. Entonces sacamos I1, que ya la tenemos conocida o ya la hemos hallado anteriormente, y ponemos I1 multiplicando por una ganancia de 1 sobre C1 y obtendríamos que 1 sobre C1 es igual a dBc1 de t. Al integrarse saldría BC. BC2 a su vez está descrito mediante una ecuación ya conocida, que es a partir de integral de BC2 de t, y tenemos que BC3 es igual a I3 sobre C3. Tenemos 1 sobre C3, que va a ser nuestra ganancia, y este a su vez, aquí vamos un poquito, tenemos que la salida de este bloque de sumadores de I3 de t se integra y obtendríamos I3. I3 sobre C3, vemos que debe C3 de t y es el que multiplica a este L2. Y tenemos a su vez que 1 sobre L2 multiplica a BC3, que sería este término de aquí, y BC3 a su vez está compuesto por este integrador, el cual realiza la respectiva operación con dBc3 de t, que sale de este bloque
de este bloque eh, eh, que donde tenemos I3 sobre C3 es igual a dBc3 sobre dt mediante esta ecuación. Y entonces aquí tenemos I3 sobre 1 sobre C3 da I3 sobre C3, tenemos dBc3 dt y a su vez se convierte en BC3. Finalmente tenemos el bloque que compone a I3 igual a R2 sobre L2. Lo que hace es tomar esta salida del propio bloque sumador, luego de integrarse tenemos I3, entonces I3 sobre por R2 sobre L2 sería este término, y así se encontraría todo el diagrama de bloques. Para hacer la respectiva simulación no se asignan valores a L1, L2, R1, R2, C1, C2 o C3 porque se obtiene una respuesta algo extraña. Por lo tanto, se aplican las ganancias de manera directa a cada uno de los bloques. Por lo menos aquí tenemos que todo este bloque tiene ganancia de 20, estos bloques de 10, estos de 30 y este de 10. Y este nos ofrece, por ejemplo, para I1 obtenemos que nuestra salida es muy parecida a un sistema subamortiguado, que representaría una carga rápida de esta bobina. Vemos que esta se carga de manera rápida porque tiene un poco tiempo de la señal de paso, entrega una corriente inversa y luego se estabiliza. Para BC1, que es el voltaje en capacitor 1, tenemos que se carga hasta un punto máximo y luego se descarga pero no completamente. Vemos que se mantiene aproximadamente hasta la mitad de su tensión máxima. Vemos que es una carga algo peculiar. Para el Scope 2 tenemos que BC2 si se carga pues de manera adecuada, de una forma aproximadamente sobreamortiguada. Y tenemos que para BC3 tenemos una respuesta muy parecida a la de BC1, sino que sí se descarga completamente, una carga muy pues rápida. Esto se puede decir porque vemos que dentro de las mallas BC1 y BC3 están acompañados de una resistencia y una bobina, y esto haría que éstas se descarguen de una manera más rápida. Y para I3 tenemos una igual a la de I1, un sistema que se carga y descarga de manera rápida. Vemos que BC2 es el que se comporta de manera diferente porque es quien está solo en su respectiva rama. Los otros componentes afectarían a por lo menos la tensión de BC1 y también a la de BC3, que vemos que no se encargan de manera normal.